Estamos en Waipapa, en la zona de Waipapa Point, en la zona de Southland. ¿Y qué vamos a ver? A este señor. Si tenemos suerte, vamos a ver a este señor en la playa. Hemos venido a un punto donde en teoría se ven leones marinos. Hace un viento brutalísimo, así que vamos a ir hacia la playa y a ver si conseguimos ver estos animalotes. Sé que no se aprecia, pero ahí abajo hay un león marino, encima de la roca, ahí tumbado. Vamos al siguiente punto, que a lo mejor conseguimos ver pingüinos. De ojos amarillos. De ojos amarillos. Ojo ahí. Pingüinos y delfines, así que vamos a ver si tenemos más suerte. Es verdad, con nombre y apellido, Delfines Héctor. Siguiente parada, chicos, estamos en la Curio Bay. ¿Y qué hay aquí de especial? Pues bien, aquí hay pingüinos de ojos amarillos, pero no los estamos viendo y estamos muy tristes. Aquí hay un montón de carteles que comentan pues cuándo se reproducen, cuándo salen, cuándo se esconden, y por lo visto estas no son las fechas en las que están a la vista. Chicos, 2 de 2 paraditas a ver animales y 2 veces que no hemos visto nada. Aquí en teoría se pueden ver delfines Héctor, pingüinos Paco, leones marinos, focas, tal. ¿Qué hemos visto nosotros? Tararí que te vi. Entonces vamos a la tercera parada, que son unas cascadas. Y esperemos que estas sí que estén. No me pueden engañar y se han ido las cascadas también, ¿no? Que las cascadas sean en cierta época del año. No, vamos a asegurar. La tercera sí. ¿Qué ha pasado? Hemos visto un delfín. Hemos leído que aquí hay una colonia de 20 delfines y los hemos visto. Lo que pasa es que se ven súper lejos y solo cuando pues sale un poquito. Ojalá los pudiéramos capturar. ¡Qué emoción! Ha sido como, va, no vamos a ver nada. ¡Y los hemos visto! ¡Mira, mira, 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 mira! Ah, no, hay más, hay unos cuantos. Tercera parada y ahora estamos en una de las cascadas que queremos visitar. Siento, no puedo pronunciar el nombre si no lo tengo delante, es un poquito complicado, es en maorí. La cascada son 10 minutos y de vuelta, es muy sencilla y hemos pasado por delante de gente que nos ha dicho que nos va a encantar, así que la expectativa alta. Queríamos también visitar otro lugar que se llama las Cuevas de la Catedral. Como recordáis que también hay una en la isla norte, por aquí os dejamos el vídeo, la cual no visitamos. Aquí también hay una, pero no se puede visitar porque depende de la marea. Si está baja se puede cruzar y si no, no. ¿Qué pasa? Que a la hora que hemos llegado nosotros no se podía y la carretera de acceso estaba cortada. ¿Qué significa? Que no la hemos podido ver y que posiblemente no la podamos ver porque solo se abre de mañana. En este caso, en esta época del año está abierta de 10:30 a 2:30 y nuestro futuro camping está a 1 hora de aquí más o menos. Así que vamos a tener que descartar ese lugar. Os pondremos una foto aquí de lo bonito que es el lugar. Así que nos quedamos con las cascadas. Buenos días, chicos. Buenos días. Seguimos con la ruta. Y hoy nos tocan un par de paraditas, viendo miradores, llegando a... Hoy llegaremos a Dunedin y la idea de hoy es intentar ver a los pingüinos que no pudimos ver ayer y ver también a foquitas y a leones marinos y a delfines. Si se pueden todos, pues mejor. Así que bueno, vamos a ver si nos respeta el día, vamos a ver si conseguimos ver los animalitos y vamos a ver si os los podemos enseñar. Y vamos a disfrutar del día. Por cierto, recordamos que estamos en verano, aunque no lo parezca. No lo Llevamos parece. 2 mangas largas. Hace y un hace frío. un frío que te cagas. Sí. Acabamos de llegar al Nugget Point y al faro y la verdad es que las vistas son brutales. Además nos ha salido el sol y estamos súper contentos. Nugget Point, ¿por qué se llama así? Pues por lo visto es porque tiene forma de nugget. Podrían haberlo puesto ese nombre como cualquier otro, sinceramente, pero bueno. Vamos a seguir disfrutando de las vistas y nos vamos al siguiente punto, que en teoría podremos encontrar más fauna.
Estamos justo en un parking al ladito del Nugget Point porque aquí hay un paseíto para llegar a una playa donde en teoría se podrían ver pingüinos de cabeza amarilla. Pero justo aquí te avisa el tipo de pingüino que puedes ver, refiriéndose a si es adulto o es una cría, a partir de qué hora y en qué época del año. Desafortunadamente en esta época del año se podrían ver quizá a partir de las 4 de la tarde. Con lo cual que vamos a echar un vistazo, pero lo más probable es que no veamos nada. Y eso es un perrito que está el pobre llorando porque no pueden pasar los perros por aquí. Realmente por casi ningún sitio, porque o bien hay animales que podría un perro matarlo o porque hay kiwis. Pues estábamos por la carretera y hemos visto en las rocas, aquí al ladito del mar, de la playa, unos animales, no sé, unos pájaros o unos bichos con el cuello un poquito alto, largo, y hemos dicho, ¿serán esos los pingüinos? Porque el pingüino al uso que conocemos, así regordete, ayer vimos unas fotos que vimos pingüinos que eran completamente distintos. Y a mí me han parecido que son estos. Entonces estamos yendo, hemos aparcado en mitad de, bueno, en un parking aquí de la carretera y vamos a ver si los podemos ver porque son un poco raros. Yo creo que son pájaros, pero tienen todo el tipo de pingüinos raros. Pues chicos, lo hemos buscado en internet porque no conseguíamos ver qué era desde tan lejos. Veíamos que tenía un cuello como largo, el pico, pero no. Parece ser que no son pingüinos, que lo que hemos visto es una especie de ganso. Vamos a seguir con la ruta hacia Dunedin, que aquí lo pronuncian Dunedin. Y es que a tan solo una horita de Dunedin se encuentra Tunnel Beach, que es una playa con un túnel, el nombre no engaña a nadie. Y para llegar allí hay que hacer un trayecto, un pequeño hiking de una horita más o menos, entre ida y vuelta. Es lo que vamos a hacer nosotros y confiamos que en esa playa se vea ¿qué? Pues foquitas, pingüinitos y todos los animalitos que hay en esta zona. ¡Qué vistas más brutales! La verdad, qué bonito el color del agua. Uy, qué bajada, que luego nos va a costar subir esto bastante. Pero qué cosa más chula. ¿Y qué aire hace? Nos está pillando unos días de mal tiempo, ¿verdad? Sí, aunque ahora veis el sol y parezca que hace un día muy bueno, viene una nube, te llueve y hace aire frío y no nos gusta este 4 estaciones en un día. Hemos encontrado el túnel y nos disponemos a bajar por él hasta la playa o hasta otra dimensión. Súper bonita, súper recomendable. Súper cansada la subida. No, hombre, no. No es cansada, lo que pasa es que nosotros estamos hechos unos flojos y sí nos cansamos, pero está bien para cualquier persona. De hecho, hemos visto señoras mayores. Bueno, nos toca ahora hacer la subida. Nos quedará media hora por delante, siendo optimistas. Y nos vamos al siguiente punto. Esta paradita ha sido en uno de los puntos donde se pueden ver los albatros, una de las especies más famosas de aquí en la Isla Sur y que más se pueden encontrar. Y es que la verdad que está absolutamente lleno de albatros y de gaviotas, pero lleno es lleno, qué barbaridad de pájaros. Pues de camino a Allan Beach hemos tenido que parar porque acabamos de ver un focorro más gordo que gordo, vais a ver. No sé si se va a apreciar de aquí, pero bueno, está vivo, ¿verdad? Está vivo. Sí, se está moviendo.
Estamos en Dunedin, una ciudad preciosa al sur de la isla Sur, pegadito a la costa, que es donde está toda la zona de los animalitos. Esta región se llama Otago y presume de ser una de las ciudades más bonitas de la isla Sur. Tampoco me extraña porque ya habéis visto que las ciudades de aquí no es que sean lo más bonito de todo. Pero esta tiene muchísima historia, tiene iglesias, catedrales y tiene una estación de tren brutal. Así que vamos a descubrirla juntos, ¿no? Y ahora delante tenemos la primera iglesia de Otago, que es una pasada. Creemos que es de estilo gótico. Porque lo creemos y ya está, porque no tenemos ni idea de historia del arte. La verdad es que Dunedin es la ciudad, digamos, más europea que vamos a encontrar aquí en Nueva Zelanda, con más edificios históricos, antiguos. La verdad es que nos está gustando bastante. Y acabamos de salir de la Catedral San Pablo, ¿no? Sencilla por dentro, Sí. pero lo que nos ha gustado es que tenía los folletos en todos los idiomas y estaba el español, que no lo encontramos nunca en ningún lado. Pues justo detrás mío, no sé si se ve ahora, tenemos los juzgados, que es súper bonito el edificio, y delante tenemos la joya de la corona de aquí, que es la estación de tren, con una arquitectura flamenca. ¿Sientes el flamenco o no? Mira. Mira qué flamenco esto, ¿eh? De verdad que bonito. Ahora esto se ha convertido en la parte de arriba, hay un museo del deporte y una galería de arte. Y es precioso. ¿Qué haces? Me estoy echando desodorante. Porque ahora vamos a subir a la calle más empinada del mundo. Una pendiente de 33%. ¿33 o 35? 35. Así es, la calle se llama Baldwin Street y esta calle, aparte de ser la más empinada del mundo, como dice ella, cosa reconocida en 1987, justo el año en el que yo nací, fijaros las casualidades, aparte de eso, es una calle que yo no quiero subir porque hace muchísimo calor ahora mismo y de verdad yo no sé cómo aparcar los coches ahí. O sea, imaginaros aparcar en esa calle. Si gastáis medio depósito luego para tener que tirar para arriba y no darle de atrás. ¡Qué locura! Pero por vosotros vamos a subir. Vamos allá. Pues ahí la tenemos, no sé si se aprecia. Entendido todo, los coches no aparcan en esa calle, aparcan justo delante. Que también ya hay un poco de pendiente, si Pero no bueno. ya estamos subiendo. Bueno, ¿a qué no es para tanto? No es para tanto. No, no es para tanto. La verdad, no es para tanto, parece peor, se Sí. sube enseguida. Los gemelos un poco, ¿no? Sí, pero A ver, un poco. A ver, los gemelos me están matando. Y hace calorcito. Se hace la dura y dice que no. Pero es pesado, ¿eh? Lo hemos conseguido, hemos llegado arriba. Y es que esta calle tiene más de ¿qué son? 350 metros. Las vistas son muy bonitas desde arriba porque se ve todo verde alrededor. La verdad que Dunedin, más allá de las casitas y del centro, es súper verde. Me gusta mucho cómo están ubicadas todas las casitas en esta especie de montañitas. Muy bonito, ¿verdad? Sí, unas colinas muy chulas. Y ahora ya sí nos despedimos de Dunedin y seguimos la ruta. ¡Qué brutal! Hemos visto una barbaridad de leones marinos, pero muchísimos y desde bastante cerca, la verdad. Nos ha encantado mucho esta paradita y ahora vamos a otra a ver si vemos lo mismo y con suerte pingüinos, porque pingüinos aquí tampoco hemos visto.
Y acabamos de parar en uno de los lugares más famosos cerca de Dunedin. Bueno, cerca de Dunedin es una horita de coche. Y el lugar se llama Moeraki Boulders. Son una especie de formaciones completamente esféricos de calcita que pueden llegar a medir hasta 2 metros, que se encuentran en la playa y que se calcula que tienen alrededor de 65 millones de años. Bueno, pues vamos a bajar hacia la playa y a ver si vemos estas rocas. A ver la comparativa. Y yo mido un poco menos de 1,60. La verdad que la playa es preciosa, o sea, más allá de estos bolichos que encontramos en el suelo, la playa es espectacular. Muchísima arena, gigantesca, muy bonita. Lo único que el tiempo es verano y como veis, pues no acompaña, ¿no? Hace mucho viento como todos estos días, mucho frío, pero muy curioso, son informaciones muy curiosas. Conclusión, a ver, como parada obligatoria, no diría yo que es. No. Está curioso, cuanto menos. La playa sí que es muy bonita. También te digo una cosa, yo no sé en qué época de año se baña aquí la gente, porque es verano y hace un frío que te cagas. No sé en qué momento se usa esta playa como playa. Así que, a ver, si estáis de camino, pues bien. Si no, prescindible completamente, bajo nuestra humilde opinión. Sí,